Bien, aquí estamos en el living de casa, transmitiendo en vivo con una visita, mientras compartimos un mate y una grata conversación, transmitiendo en vivo para Universos Paralelos. Quien les habla, Fabiola Martínez. Hoy tenemos el placer de tener en casa unos buenos amigos, que son Claudia Cayo, Agustín, que por cierto, él usa su nombre artístico, que es Pepello, así que vamos a tratar de recordarlo, y Israel Puca, que nos acompañan hoy, que es lo mismo que decir Sankofa, y cuerdita de tambores de candombe de Barrio del Sur, una cuerdita que está ahí, naciente, aflorando, a la que le vamos a tratar de dar toda la fuerza que podamos para que se concrete y el día de mañana tengamos una tremenda cuerda de tambores que salga a la calle de Salta a resonar. Bienvenidos al living de mi casa, chicos. Gracias por estar hoy acá, por acompañarme. Bueno, vamos a charlar como así, como compartiendo un mate en la casa, como debe ser, ¿no? Entre amigos. Claudia ha nacido en Salta, así que es salteña de pura cepa. Y ya vamos a ver por qué es importante el lugar en el que han nacido. Pepello ha nacido en San Miguel de Tucumán y ha venido para aquí con apenas 4 añitos, así que se podría decir que casi ya es salteño prácticamente. Claudia, contanos, siendo salteña de pura cepa, ¿cómo es que vos llegás a esto de los ritmos africanos? Porque es sorprendente, más que te conocemos muy comprometida con esto de los ritmos africanos y te hemos visto actuar en este sentido, así que es como una pregunta ineludible que nos cuentes cómo llegan estos ritmos africanos a tu vida. Bien, por un lado está como esta cuestión, si se quiere, genética o que ya viene en la sangre, que me viene a través de un abuelo materno, boliviano de origen, pero afro, descendiente de africanos, digamos, mi abuelo. Entonces, por un lado es esa corriente, y por otro lado, supongo que también relacionado con eso, como desde hace mucho tiempo, además de estas ganas de bailar, como buscando siempre en cada danza o en cada ritmo que conocía, lo afro de ese lugar. Entonces yo me sentía como muy atraída por el afro peruano, por el afro boliviano, por el afro colombiano, hasta que un día conocí la danza africana, o parte de la danza africana obviamente, porque nosotros hacemos danza de un lugar específico de África, y yo dije, esto es lo que yo estaba buscando. Como que me sentía ahí como muy contenida y muy representada por eso, y entonces dije, esto era lo que yo buscaba en todas las otras vertientes de las danzas latinoamericanas. Entonces, como creo que es, bueno, una conjunción de esas dos cosas, digamos. Un gusto, digamos, por la música y por bailar, y sumado eso a una cuestión ancestral también. Y bueno, y con eso también un proceso de autorreconocimiento también, ¿no? Claudia, y me acabas de decir que un ritmo específico de África, ¿no? ¿Cuál sería ese ritmo específico de África? Sí, es un conjunto de ritmos, que bueno, eso tiene que ver un poco con los maestros que nosotros hemos conocido y con los que nos formamos. Nosotros hacemos danzas y ritmos de la costa oeste de África, más específicamente de Guinea Conakry, que es una de las Guineas que existen, sí. Y que si bien hoy en día es un país, anteriormente era parte de un territorio poblado por numerosas etnias. Hoy es como que Guinea toma todas esas etnias y hace como una profundización de eso, y es el que lleva a todo el mundo a través de su diáspora estas danzas. Así que nosotros hacemos danzas de Guinea. Mira qué bien. Específicamente, sí. Qué bien. Pero tiene que ver con los maestros, que son los maestros que llegaron, digamos, a esta tierra y con los que nosotros estudiamos y aprendimos. Claro. ¿Y cuál fue la primera vez, te acordás, que
que llegaste hasta algún lugar con la intención de aprender y conocer más sobre estos ritmos, y cómo fue ese momento, o sea, qué sentía Claudia, qué pensaba interiormente, qué la motivó llegar hasta ahí, de pronto hasta ese lugar en busca de aprender. Y yo particularmente empecé como en unas vacaciones de verano acá con una maestra tucumana, que no era afro, pero a través de conocer eso fui empezando a viajar. Entonces en esa época lo más cercano a donde llegaban maestros africanos era Córdoba. O sea, era Córdoba y Buenos Aires, digamos. Entonces empezamos a viajar a Córdoba, a aprender. Y la verdad que para nosotros fue una experiencia como muy, muy movilizante, porque era no solo conocer la danza, la música, sino conocer la historia también, ¿no? Conocer, un poco de la historia de lo que fue África y la colonización en África en general, y conocer la historia de un país específicamente, y fue como eso, como muy movilizante, como muy motivadora, como esas ganas de no querer dejar más de hacer eso, digamos. Si bien en un primer momento lo que nos motivaba, o lo que me motivaba a mí era simplemente bailar, aprender y estudiar, después, surgió la posibilidad de enseñar también acá, pero en un primer momento, y lo sigue siendo, porque nosotros seguimos estudiando, porque tenemos esto que vos decís, yo nací en Salta, Claro. Entonces seguimos estudiando actualmente, entonces es como ese contacto con la fuente inagotable de algo que es riquísimo y que no se acaba nunca, digamos. O sea, yo siempre digo, voy a tener que tener varias vidas para aprender una pequeña porción de lo que son los ritmos africanos de esa zona. Claro, así es. Bueno, ahora vamos con Israel, porque antes que se nos duerma ahí, sentado, escuchando. Contanos, porque una cuerda consiste en 3 tambores. Si hablamos de candombe, hablamos del chico, el repique y el piano, ¿verdad? Así es. Bueno, y el chico, aunque su nombre indica otra cosa, parece ser el alma de la comparsa, ¿no? Así es, el tambor chico, yo te cuento más o menos cómo me lo dijeron a mí, cómo me lo explicaron en algún momento. El tambor chico lleva el swing del ritmo, el sabor. Lo traigamos, traelo. Acá está el y tambor chico, mirá. lo mostremos. Pero por favor, tambor chico, compadre, acompañá con el piano. Tambor chico, los tarimas. Apoyalo acá si quieren una vez. Así lo vemos. Bueno, ahí tenemos al chico hermoso, que no es tan chico. No, este es para desfile, es hermoso, es grandioso. Y este es el piano. Es el Piano. Es el piano que cruzó el charco, llegó a La Plata y de ahí subió para el norte. Y si hablamos de notas, ¿cuál es el más grave de estos dos? El piano. El piano. Y este es el más agudo. Ojo que también puede ser el repique, ¿no? El repique y él trabaja con agudo, no sé si decir parecidos o similares, pero están cerca. ¿Qué pasa con este tambor? Que tanto él como él van conversando todo el tiempo. Este particularmente, hablando en lenguaje musical, es un ostinato. Si ostinato, como se le dice en la música, es una base que va a repetir lo mismo. En este caso ya. Con el pie voy marcando un pulso. Claro. Y voy tocando arriba de eso. O sea, no llego a tocar el pulso ni a compartirlo. Otro hace un chico repicado, en donde le tocaba el pulso. Y ya ahí más parecido suena más samba brasilera, que tampoco son tan distintos porque comparten cosas, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Sí. Es un poquito, son similares, no son iguales, son similares. Este tambor piano también va repicando, va marcando su base y el repique está re loco. ¿Así, compadre, así se dice? Así El es. repique está re loco. El repique va adornando, va floreando, va llevando la clave para que todo escuche y no se pierda ninguno. Es como para levantar, ¿no? Claro, exactamente, va llevando el tiempo y cada tanto, ponele, para decir, no sé tocar muy bien el repique, todavía estoy estudiando. Bueno,
Los tambores me tienen así todo el tiempo, que es muy dinámico, todo el tiempo tenés que estar aprendiendo y estudiando. En mi caso lo disfruto porque lo hago desde el grupo de amigos que tengo, compartimos de todo lo que nosotros sabemos y nos vamos nutriendo entre todos. Tanto con lo que tocan candombe, con lo que tocamos afro de Guinea, con lo que hacen batucada, con lo que unos chicos que saben afro peruano. Entonces nos juntamos un día y compartimos lo que nosotros sabemos de todo y lo que fuimos aprendiendo en el camino, entonces eso nos nutre mucho. Bueno, Sankofa nació así, primero era un taller, después fuimos un grupo de amigos y después se convirtió en un grupo de estudio de amigos. Y nos vamos sumando. ¿Ya hace cuántos años que estamos? 2013. 2013, 2014, por él aproximadamente. Y bueno, tenemos el ala candombera de Sankofa, que son de la cuerda de Barrio del Sur, Sankofa. Y bueno, ahí vamos. Seguimos nutriéndonos entre nosotros. Y vemos que estos tienen tensores. Sí. Originalmente no existía esto, era el parche que estaba adherido a la madera. Clavado. Clavado. La hoja clavada Si se directamente. ve acá, esto estuvo lonjado algún tiempo. Están los clavitos todavía, estuvo clavado ahí la lonja, Pero bueno, porque acá también es medio húmedo, a veces hay mucha lluvia en verano, bueno, queremos salir a tocar y hacer fuego. Y un problema hacer fuego acá en Salta. Apenas prendió un pedacito de cartón, te cae la policía, los bomberos, la federal, infantería, te cae caballería, ahí, caen todo, ¿viste? Está uno con su tamborcito ahí tratando de tocar, compartir algo de cultura. Sí, nos consta. Nos ha pasado en la peatonal Alberdi, nos ha pasado en la Casero, nos ha pasado en la Balcarce. Nos juntamos los candomberos, nos vamos a tocar y querer hacer un fuego. Y es una pena porque, bueno, está buenísimo que existan los tensores, obviamente, porque los factores climáticos muchas veces, como decís vos, no ayudan, ¿no? Pero es una pena que cuando hablamos de cultura, porque todo esto es cultura, señores, porque cultura no son solo los violines y una orquesta, que es maravilloso, cultura es todo. Cuando hablamos de cultura, está bueno que conozcamos y que no se pierdan esas explicaciones que son tan importantes, porque nosotros, eso es otra cosa que estábamos acostumbrados a ver en las calles de Montevideo, ¿no? Es como una ceremonia, el templar los tambores, hacer esa fogata, que todos los tambores se templaban el ahí. fuego como primer elemento de la humanidad reunía a la gente alrededor de él, ¿me entendés? No solo a mirarlo, a contemplarlo, sino que en la época de frío para recibir un poquito de calor y bueno, los tambores. Con los compañeros. Claro, echarle un punto de encuentro, de repente venir a trabajar todo el día, te vas a templar los tambores y para nosotros una alegría. Algunos esperamos el domingo, otros este jueves voy, pero no te preocupes. Algunos nos juntamos entre semana, ¿ves? Y nada, nos vamos haciendo huequitos, porque la verdad que el día a día de todo es una aventura, ¿viste? Un cable a tierra, un hermoso cable a tierra. Maravilloso, aquí estábamos escuchando entonces sonar al chico y al piano ahí en esa maravillosa demostración de Israel y de Pepeyo. Me cuesta un montón acordarte de ¿no? Repique se quedó dormido, por eso no vino ahí, Repique. Repique se durmió, Se durmió pobre. Repi, pero bueno, no pasa nada. Por eso Bueno, Repique está re loco. pero señores, nosotros aquí hoy vamos a decretar que próximamente vamos a tratar de sacar estas comparsas a las calles salteñas para comprobar que la gente se prende y que se va a ir detrás de los tambores sin lugar a dudas. Es más, tuvimos
una salteña de mama vieja el otro día ahí, que después que agarró fuego en la sangre, bueno, no podía parar. Bueno, la verdad, maravilloso, maravilloso. No tenemos hoy el yembe para mostrarles, pero ya lo vamos a mostrar en otra ocasión, sin lugar a dudas. ¿Cómo ven ustedes, ustedes dos, en este caso hablando del candombe y de las comparsas, esa posibilidad real de que en algún momento se instaure como uno más de los ritmos a reconocer en un intercambio cultural? Porque acá nadie está tratando de quitar o de cambiar o de hacer desaparecer los ritmos que son propios de esta sal, Claro. sino Eso- mostrar otras posibilidades, la historia de otra gente y hacer un poco esa interculturalidad que permite que todos aprendemos de todos, ¿no? Está sucediendo actualmente. Ajá. Por ahí, capaz que está arrancando recién, y faltan un par de años más, pero yo tengo la esperanza de que voy a llegar a verlo con mis propios ojos. Sí, bueno, Y ya somos compartirlo. dos. Sí, va a pasar, va a pasar. Espero que antes que nos muéramos eso sea. No sabés lo que va a pasar, pestañemos, vamos a estar ahí en una llamada o en un tablado alguna vez con gente amiga, flashábamos, soñábamos así, che, tanto uruguayo, acá tanto candombe, se había formado, me acuerdo en la misma un tiempo, una murga, cuando venía un chico de Tilcara a enseñarnos, acá en Tucumán tenemos una murga, los fulderos del Bajo uruguayo, Tucumán uruguayo, Murga muy uruguayo. muy Sí, sí. uruguayo, estilo Sí. gaditano. He escuchado, sí. Muy bueno. Y bueno, acá en Jujuy se había formado y de Jujuy bajaron a Salta. Ajá. Y nada, flashábamos de todo, che, y viste callarse el tablado. ¿Y por qué acá no hacemos un tablado latinoamericano carnestolengo? Ahí empezábamos a mandar un nombre importante como para sentirse. Ah, Y nada, y flashábamos y no, sí, ¿no? Cruzar. Por acá, por época de carnaval, ¿qué tenemos? Lo que más se ve, los indios, los caporales, el afroboliviano, obviamente, y las batucadas. bueno, pero Candombe ahí se ve. tocaste un punto importantísimo, Obvio. porque si vemos el tema de la inserción de la música boliviana, como son los caporales, el tinku, ¿no? ¿Cuál sería el inconveniente de que se sumen a cuerda de tambores? Más allá de que siga la comparsa india, que yo la respeto y la amo, me Sí, parece obvio. maravilloso, porque también es un bastión, vestigio de una historia, ¿no? Sí, eso lo vi representando acá hace años. No, gracias a Dios sí se ha incorporado. Por suerte, el candombe, a mí me ha tocado salir en llamada, te digo, con las comparsas hasta la Churti, Ujú. en corsos, en Ciudad del Milagro. Ciudad del Milagro. Ciudad del Milagro. Corso barrial. Claro. Hay un corso barrial que nos han invitado en varias oportunidades y nos tocó salir. Por ahí hay que entender un poco más la forma del candombe. Es como eso justamente, ¿no? Acá en Argentina como no es tan popular ese ritmo y muchos como que no lo conocen, no es como en Uruguay que es ultra conocido, sino que acá de a poco, más en el norte te estoy hablando, ¿no? Claro. No en Buenos Aires, Sí, en sí, sí, Córdoba, no. En el norte digo como que por ahí no se lo conoce y no se lo tiene en cuenta y hay escasez de comparsas también a veces que estén listas para salir en un carnaval. Claro. Otro temita importante que como te tiran lanzanieve y agua, todo eso, olvidate, nosotros las locas las cuidamos, que hasta la Chuli tiene todos los tambores clavados. Claro. Y eso, de entrada cuidarlo el tambor, ¿viste? Pero a pesar Tenerlo de eso, arriba y tocar. sí, a pesar de eso hemos salido en comparsa y en carnavales y bueno, en corso. Claro. Pero como te digo, no está como muy popularizado es que es como un ritmo popular de carnaval, pero no típico norteño. Incorporarlo no hay ningún problema, o sea, simplemente faltaría como que por ahí, hoy por hoy, como que las comparsas no están tan preparadas como para salir. Por ejemplo, en Hasta la Churti nos tocó que en un momento nos sentíamos así, que no estábamos preparados, ¿por qué? Porque nos faltaba indumentaria, la estrella que vos decís, ¿viste? Bueno, en un momento ya estábamos súper preparados, teníamos banderas, trajes, todo, ¿viste? Todos los tambores pintados iguales, ¿viste? Toda una indumentaria también. Y sí, a nosotros nos ha tocado salir
acá en carnavales. Buenísimo. No en el carnaval principal, ¿ves? Por ejemplo, de Salta. No, bueno, Pero sí va en de a algunas, poco. a veces, algunos carnavales barriales o sí, corsos así. Pero bueno, Quizá sí, necesita difusión para que la Sí. gente empiece a conocer y a comprender también, ¿no? Y en los barrios está bastante bien aceptado. Igual, qué sé yo tuve la suerte de hacer llamar a los barrios, acá en Ciudad del Milagro, en zona sur también, en los Ceibos donde vivo. Y lejos de hacer la típica llamada a la policía, la gente se venía. Es más, habían candomberos de la Churti y de comparsa que vivían cerca, a ponerle a 20 cuadras y escuchaban los tambores por el rebote del sonido. La Fabi. Y se venía en bicicleta. Claro, ¿verdad? porque escuchaban los tambores y Escuché los se venía. tambores, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Entendés? Y Claro. estábamos nosotros ahí dando vuelta a la manzana y la gente salía a sumar, sacar fotos. Había gente que obviamente sí sabía que era lo que estábamos haciendo y se copaba, se prendía y nada, pasó. Y bueno, por ahí pasa en otros lugares más céntricos, donde capaz que no está tan bien visto, Claro. pero el turista lo aprecia. Sí, Eso sí, volvió, obviamente, que obviamente. es la discusión eterna con, qué sé yo, con los representantes políticos. Nosotros estamos haciendo un aporte cultural a la ciudad. ¿Me entendés? Demostrando que acá en Salta no solo convive el folclore argentino, sino el folclore Bueno, latinoamericano. en realidad lo que pasa acá es que hay un problema con el concepto cultura, yo creo, Sí. porque lo mismo que hablábamos del candombe y acondicionarse para el carnaval, que estábamos hablando así en una charla informal, ¿no? La llamada adherirse al carnaval oficial de Montevideo, y entonces eso implica plumas de colores, la inserción de una vedette que en el candombe original no existe. Pero acá sucede lo mismo, aunque no se hable de eso. Es decir, la comparsa india tuvo que sumar plumas de colores, cosas Lucecita en que, los ojos, claro, sí, cosas sí. que no eran. Pero bueno, subsiste y eso es lo que importa, ¿no? Así que bueno, vamos ahora a hacer un pequeño corte y vamos a ir cerrando después esta nota. Lo vamos a hacer empezando con Claudia. Bueno, Claudia, hemos escuchado acá los dos amigos y hemos hablado de la comparsa, el candombe, hemos tenido el placer de escuchar el chico y el piano. Ahora me gustaría que me des tu punto de vista de cómo se recepcionan los ritmos africanos, en este caso, aquí en Salta, ¿no? Ujú. Bien, en nuestro caso, también igual que los chicos, nosotros lo que tratamos de hacer siempre es de ser como muy respetuosos con la cultura de la que nosotros estamos tomando estos ritmos. En nuestro caso, las danzas, las clases que nosotros hacemos son con percusión en vivo siempre, indefectiblemente. O sea, no existe opción a que hagamos algo con música grabada. No se pueden Claro. enfermar los percos. No se pueden enfermar los percos. Entonces eso, por un lado, para nosotros está buenísimo, porque la misma gente que baila dice eso, no es lo mismo bailar con música grabada que con música en vivo, que los tambores estén ahí sonando. Pero por otro, bueno, no está como el oído de la gente de acá como muy acostumbrado a los tambores, ¿no? Está acostumbrado a los volúmenes altos de otros tipos de músicas, pero no al de los tambores. Entonces eso es como que no es que sea un obstáculo, pero por el momento es como una barrera, digamos, que hay que sortear. Y tampoco están acostumbrados a la danza, me parece, ¿no? Tampoco están acostumbrados a la corporalidad de este tipo de danzas, ¿no? Generalmente, Porque es todo como muy estético, con determinados pasos, con determinada escenografía, y si bien la manifestación de danza africana tiene bellísimos colores, porque las telas, etcétera, pero es como que la expresión corporal es mucho menos delineada, ¿no? Es más lo que se siente que un esquema. Corregime si me equivoco, ¿no? Porque sí, o sea, es como nosotros decimos, tratando de mantenernos fieles, digamos, a esa tradición. Nosotros sabemos que la danza es una danza que está abierta y que es apta para todo el mundo. O sea, desde niños hasta personas grandes, personas mayores, porque forma parte de la vida de las personas. claro. Entonces, y en África es así, o sea, la danza es una manifestación casi diaria de la cultura y nadie está
privado por ningún motivo de esa manera de expresarse. Claro, claro. Y es lo que nosotros tratamos de transmitir, que no existe un cuerpo determinado para bailar este tipo de danza, no es el cuerpo longilíneo, esbelto, no sé, el cuerpo que en el imaginario es el cuerpo de una bailarina, digamos, o un bailarín, que es apto para todos, realmente, para todos y todas, según las propias condiciones y las propias limitantes que cada uno de nosotros y nosotras tenemos. Claro. Ahora, en función de eso, obviamente hay una preparación, hay un acondicionamiento físico, hay, bueno, pasos, hay ritmos, pero bueno, lo que nosotros tratamos de transmitir es eso, y es cierto que ese tipo de corporalidad, visto así como desde afuera estéticamente, probablemente no sea como lo más usual, y sabemos que eso, bueno, puede generar cierta resistencia, ¿no? Claro. O gente que dice, ay, qué lindo, pero a mí me gusta verlo. Claro. No lo puedo bailar, yo eso no lo puedo bailar. Y en realidad lo que nosotros tratamos de transmitir es que es apto para todo el mundo. Claro. Para todo el que lo sienta, para todo el que quiera, puede ir y aprenderlo, digamos. Por supuesto. En África existe un proverbio que dice que si uno sabe caminar, puede bailar, que es tan fácil como eso, digamos, y debiera ser tan natural como eso. Por supuesto. Entonces, desde esa premisa es que nosotros, bueno, tratamos de invitar a todo el mundo, ¿no? Claro. Venciendo esta barrera, digamos, de lo acústico, que también es una limitante por ahí a la hora de conseguir espacio. Claro. Para poder dar clases o para poder ensayar. ¿Y dónde das clase hablando de eso? Nosotros estamos dando clases en un gimnasio, en la Necochea y Balcarce, Necochea 732, un gimnasio que se llama Flex, que es un gimnasio muy lindo, que tiene piso de madera, que tiene como todas las condiciones para poder bailar, porque más allá de que hacemos nosotros un entrenamiento que es respetuoso con el propio cuerpo, bueno, hay veces que son danzas de impacto. Claro, ¿no? claro. Y después los sábados en Vaqueros, al aire libre, en la casa de un compañero del grupo, a las 5 de la tarde. Y si pudieras dar un mensaje referido a la cultura y a la interculturalidad, ¿qué dirías? Yo diría que es un tema en el que todavía nos falta y tenemos que detenernos como a reflexionar y a pensar también, ¿no? ¿Qué significa cuando hablamos de interculturalidad, de multiculturalidad, de que somos inevitablemente un país multicultural donde convivimos? Bueno, de hecho, esta mesa es una prueba, digamos, de que convivimos personas de diferentes orígenes, de diferentes culturas, y que a su vez adscribimos a diferentes ramas de la cultura. Así también, y que esa, bueno, tiene que ser una convivencia diaria, y esa tiene que ser una convivencia que nos nutra. Exacto. A todos, ¿no? No parcelar, digamos, la cultura, sino por el contrario, que sea algo que nos envuelva, que nos cobije y que nos abrigue a todos. Así es. Y que no necesitamos ninguno renunciar a nuestra cultura para poder comprendernos y compartir. Tal cual. Bueno, gracias Claudia. Gracias por compartir con nosotros hoy. Bueno, Isra, cerrando esta nota, me gustaría mucho que me digas si vos crees que puede haber a un futuro no muy lejano la posibilidad, por ejemplo, de una escuela de candombe en Salta. Sí, se está dando. Algunos chicos hacen eco de esta cultura acá en Ciudad del Milagro. Los días jueves, compañeros, lo solían hacer. Sí. Nosotros ahora también, cada tanto, en la casa acá del compañero Pepe, yo nos juntamos. Si no en zona sur, lo hay en el barrio del sur. Se va de a poco. Pasa que también depende mucho de la gente, por ahí su trabajo lo limita un poco y cada domingo de por medio puedo caer, o los días de semana sí. El tema de todo músico es poder acomodarse para
Lógico. hacer lo que le gusta, ¿viste? Pero por acá la cabeza, por lo menos de esta sociedad y de esta cultura, está pensada en trabajar, descansar, para mañana seguir trabajando. Y pocas veces te tomaba un minuto para decir, che, dejo la pelota, o qué sé yo, me voy a tocar candombe, o me voy a jugar al billar, al pool, ¿no? A ver, no está mal cada tanto liberarse un poco. Por ahí también te digo esto, porque desde un punto de vista cultural, porque por ejemplo me resuena algo, hablando de esto, que me decía mi viejo cuando yo le contaba, o mi abuela, ¿viste? Que quería ser músico, cuando aprendí a tocar la guitarra, me decía, vos querés ser músico, sos vago. Para la gente de antes, ser músico es ser vago. Y ni te cuento si sos tamborero, ¿no? O sea, bueno. ahí va sumada vago, que sos borracho, que te gusta la joda, claro, que vivís de noche. Y bueno, nada, qué sé yo, a mí, como te dije, me llamaron los tambores, me fui acomodando, cuando me encontré con gente de otro lado vi que pasamos todo por un proceso, o sea, capaz, nos encontramos en Brasil gente de Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, un puchito así, y qué sé yo, contamos nuestra realidad y te cuento que tan distintos no somos. No somos, por No supuesto. somos. Hay muchas realidades compartidas, sentimientos encontrados, nos pasa esto de estar transmitiendo una cultura que no es nuestra. Como dice el dicho, nadie profeta en su propia tierra, ¿viste? O sea, vas allá y todo, wow, te escuchan. Pero vos venís acá y sos uno más del montón y apenas prendés fuego para contemplar los tambores te mandan a la policía. ¿Viste? Pasa tanto que ya hasta forma parte del ritual, como te decía Pedro. Claro. Pero sí, se está dando, va a llevar un tiempo más en hacerse popular en los barrios. Pasa que también tener los tambores disponibles para ir a enseñarle a la gente es un tema. Claro. Capaz que con los tambores de batucada es más distinto, porque son más industrializados, ¿viste? Lógico. Va a una casa y compra unos 4 tachos de primera, de segunda, de tercera, 2 repiques, una caseta, un par de caixas, unos agogó y salía a la cancha, ¿viste? Claro. Qué sé yo. Bueno, tambores de candombe un poquito más complicado. Desde el armado hasta el templado, a ponerlo cerca del fuego sin que se te cocine el cuero, Claro, ¿me claro. entendés? Sí, hay todo No abusar cosas, del detalles. calor. Hay detallitos ahí en la mística que parece fácil, pero no es fácil. Ajá. Te lo dice uno que ha cocinado cuero al fuego. Y después los chavos dicen, no, negro, así no. Y bueno, Ya no sabía, claro, ya está, me hubieran dicho, ¿para qué me dejas así? ¿Y hay bailarinas de candombe acá en Salta? Sí. Ahí tenía una mamá vieja en la primera llamada que hizo acá en Salta, que convocó Copeta en el 2009 o 2010. 2009. 2009. Bueno, ella salió de mamá vieja desfilando con las churtis. Y hay muchas chicas que se dedican a bailar así, sí hay un cuerpo de danza. Capaz que de la misma forma que el cuerpo de percusionista, de manera irregular, poco constante, pero presente siempre. Claro. Es como dice cuando solemos decir, en realidad, o suelo decir, voy a hacer cargo yo. Aparecen eventos y aparecen los músicos de abajo de las piedras, de repente, todos quieren salir a tocar, y bueno, nada. Hay gente que sí está predispuesta, capacitada, y con 2 ensayos o 1 hora antes del ensayo, sale a la cancha con los tapones de punta. Bueno, eso también pasa un poco por el corazón, ¿no? Porque yo desde mi lugar por ahí de tener un programa y convocar a veces artistas, te puedo decir que eso también depende mucho, ¿no? Porque si no pasa por el corazón, es como que vos convocás y te dicen, ¿cuánto me vas a pagar? O si no te dicen, déjame ver si tengo un tiempito, que en realidad quiere decir otra cosa. Claro. Y uno cuando encuentra gente dispuesta, es maravilloso. Por supuesto que yo sé que el arte vale, que vos decías recién que te decía tu viejo, pero un poco como que de la música no vas a vivir, que vas a estar todo el día tocando el tambor y la guitarra, que antes era muy común decir esas cosas. Y es verdad, una triste realidad que de la música no se vive, pero cuando sería importantísimo que todo aquel que manifiesta una expresión artística y lo hace bien y lo hace con amor, debería poder vivir de esto. Es que desde los lugares que debe darse al arte, el significado y el valor que debe tener, generalmente no se le da. Claro. Entonces llega alguien a la cumbre y es reconocido y a ese alguien se le paga y el resto tiene que seguir esperando que la buena estrella lo acompañe. Hace poco invitamos un cantor que canta maravillosamente bien y se fue al Pre-Varadero
y se fue a Casilda y se fue haciendo dedo porque no podía pagarse el pasaje. Entonces vos decís, caray, Sí. todavía no tiene, se habla mucho de cultura. Hoy es una palabra que está en boga en todas partes, pero se hace poco por la cultura. Y sí, no, mira, acá en Salta que se hace eco de autoproclamarse, o capaz que sí se ha proclamado, no sé en qué momento habrá pasado, yo no lo sé, pero sí he escuchado decir esto de Salta como ser la cuna del folclore argentino, por los grandes artistas que han salido de acá, bueno, el norte argentino en realidad, Jujuy, Tucumán. Sí, sí. Y me sorprende que cuando nosotros llegamos, por ejemplo, con los tambores, a hacer afro, ponerle en la Peatonal Alberdi, o en la Florida, para hacerte más exacto, la gente se convoca de a montones. ¿Viste? Y por ahí nos preguntan, ¿y por qué afro? ¿Por qué no bailan folclore? Y bueno, acá folclore hay un montón. Vos levantás una piedra y sale un folclorista, da vuelta a la cuadra y tenés una agrupación de gauchos tocando chacarero, malambo, ¿viste? Nosotros nos curtimos así, los mamamos de cuna, Claro. pero nos tira aprender también lo de afuera, compartir, y qué sé yo, cuando nosotros viajamos a Brasil ponemos nuestro folclore y nos sentimos reidentificados. Es más, si me cruzo a alguien cantando tango, por más que esté desafinado o con lo que sea, pero te juro que me paro a lo de él a cantarlo estando afuera, ¿viste? Pero acá adentro si lo haces te sacan un cocacho del escenario, bajate. Bueno, el Este que tango, va. el tango es una prueba viviente de lo afro porque viene de ahí. Claro. O sea, el tango está atravesado por el afro, el tango. O sea, Sí, entonces totalmente. es importante conocer, volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, yo te agradezco mucho también que hayas estado hoy compartiendo con nosotros. Y bueno, vamos a ponernos todas las pilas hasta que logremos esa gran llamada de candombe y que se sume también la música afro, el djembe, y podamos compartir una cuerda gigante por las calles y mostrar que nada se rompe y nada se pierde por escuchar otra cultura. Escuchamos tanta cosa que no es valiosa. Y tenemos cosas que tienen una historia poderosísima atrás y nos hacemos problema para escucharlas. Claro, Así que, bueno, muchísimas gracias y Boca. por supuesto mi casa es su casa. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Hicimos un encuentro de candombe, Bueno, Pepeyo. No sé por qué el Pepeyo también, después ya algún día vamos a averiguar. Pero el candombe entonces es como, tiene una magia, ¿no? Como yo como nacida en Uruguay, por supuesto que tengo ese amor por el candombe, también por el tambor. Estoy convencida que el tambor tiene ese llamado, que de hecho el candombe es descendiente del candomblé, procede de África y era en su tiempo un llamado, justamente, un llamado a los orishá a bajar por un día a la alegría y compartir con sus hijos en la tierra, ¿no? Y está lleno de simbolismo, mucho de ese simbolismo es sagrado, representa creencias. Y bueno, obviamente que hemos escuchado el candombe en muchos lugares, ¿no? Ahora más en Salta, si bien nos contabas que hace un tiempo, cuando fuiste a Uruguay, acá había 2 comparsas de candombe, pero es como muy, muy limitado, y es muy limitado también el hecho de que se lo escuche, ¿no? Quizás es más un disfrute para aquellos que lo tocan, que el mostrarlo. Recién este último tiempo es como que está aflorando y es mostrado, ¿no? En cambio en Uruguay el candombe es parte de la vida de los uruguayos. Ahí en ese proceso ha nacido un candombe afro-uruguayo definido como tal, que comenzó quizás en ese Montevideo colonial, en ese sincretismo de transformarse de lo que era su origen, adaptarse a poder de alguna manera insertarse en ese San Felipe y Santiago de la era colonial de Montevideo y sobrevivir, permanecer. Es como, se diría, si lo dijéramos más popularmente, es como disimular o disfrazar bajo determinado aspecto creencias
y maneras de celebrar un rito sagrado detrás de una pantalla como para subsistir. Esos fueron los inicios, digamos, y evidentemente muchas de esas transformaciones van quedando, ¿no? Después, sin embargo, su significado profundo no se pierde para aquel que conoce, ¿no? Es más, te cuento, no sé si sabían, pero actualmente existe la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya en Montevideo, que es muy joven también, donde se defiende y se trata de mostrar y transmitir las raíces verdaderas, el significado verdadero, y también obviamente se enseña candombe, entre otras cosas, ¿no? Pero escuchamos el candombe en otras partes y es como que muchas veces no es igual. Y vos nos contabas algo muy interesante, entonces yo quiero que lo compartas para que quienes van a ver esta presentación también puedan escuchar esto que vos contabas tan lindo, referido al candombe en Uruguay, ¿no? No, bueno, yo desde mi humilde experiencia, lo poco que puedo compartir es que un candombero argentino, en mi caso, conoce esta situación, de dónde viene, de la expresión de una voz hoy en día y de la situación específica que tenían estos descendientes y africanos mismos en Sudamérica. Y a partir de ahí es un ritmo que nos toca conocerlo. Si uno va a Uruguay, está en la calle el candombe, no es como muy popular, ¿no? Es como vos vas y no tenés que pagar una entrada para ir a escuchar candombe, o salvo que vaya, ¿viste? En el carnaval, por ejemplo, ahí al teatro de verano. Pero digo, el candombe en sí es como un fenómeno que hoy por hoy es así para afuera, popular. Como que es un regalo, ¿no? Sí, cada barrio tiene su comparsa. Claro, cada vez tiene su comparsa. El uruguayo no puede vivir sin candombe, es así. Y es muy distinta la situación del candombero argentino. Porque como vos decías, acá no es conocido, a veces la gente no entiende bien qué es, o piensa que uno está haciendo brujería, que está haciendo macumba, ¿viste? Nos hemos topado de todo. Sí, o piensa que esta música es de la gente que tiene malos hábitos. Claro, no, se puede imaginar cualquier cosa, te digo. Pero bueno, el candombero argentino sí vive eso, de decir, en Argentina es otra la situación, muy distinta. Y el candombero argentino siempre tiene claro eso, de dónde viene el candombe, de Montevideo mismo. Hay muchísimos toques afro en toda Latinoamérica, pero digo, es cuestión de identidad. Todo tiene un origen, y si mientras conozcamos ese origen, yo creo que se puede, como se dice, expandir y tocar candombe en todo el mundo. Hoy por hoy se da este fenómeno que en Argentina hay mucho candombero afro, de candombe afro-uruguayo mismo, que el candombero argentino es lo que quiere tocar, es el folclore tradicional montevideano, el candombe uruguayo. Muchos como a mí nos ha pasado de viajar veranos seguidos a Uruguay y ir a escuchar, a tocar allá, a ir a alimentarse y de ese lenguaje candombero que es riquísimo. Y bueno, como te digo, conozco candomberos de toda la Argentina, de Uruguay. Específicamente en Uruguay hay una comparsa que se llama La Roma, que es de Curva de Maroña. Bueno, ellos básicamente nos abren las puertas a todos los candomberos argentinos. Eso es algo que es súper valorable y que para nosotros no tiene precio. Que nos compartan ese pedazo de cultura, para nosotros no tiene precio. Te digo, nos tocó a mí, a muchos candomberos, ir allá y que esta comparsa nos abre la puerta totalmente. Decían, vengan chicos, vengan a tocar con nosotros, a salir en la llamada, vamos a tocar los domingos. Les
reparamos tambores, le enseñamos a reparar los tambores, a fabricar los tambores. Claro. Y así no va a tener un valor para nosotros. Gracias a gente como ellos, digamos que por ahí el candombero argentino vaya y curte un poco más, porque a veces cuesta y a veces no. A veces vos llegás, conoces a alguien, me tocó tocar otra comparsa, un amigo te dice venía a tocar y allá estás tocando con todos y bueno, para mí es como te digo, es un lenguaje, ¿no? Y aparte también, como decíamos, que el simbolismo, ¿no? El candombe por hoy yo creo que es un símbolo en todo Latinoamérica, de ancestros que han dejado, y hoy por hoy en los toques más que nada africanos, todo lo que es la expresión musical, artística de Latinoamérica, le debemos a un ancestro. Sí, ¿no? bueno, en realidad yo creo que para pena de muchos vamos a tener que empezar a tomar conciencia que lo que África trajo tiene una influencia poderosísima en la actualidad, que es mucho más de lo que en su momento se quiso reconocer, ¿no? Porque casi todos los ritmos, casi todos en su origen descienden de los ritmos africanos. Sí, sí. Es más, los primeros narradores que existieron fueron los africanos, porque ellos, los esclavos, vivían en esas barracas, es un decir, dormían sobre los cueros en el suelo, pero el pueblo africano tiene una particularidad y es que a pesar de su inmenso dolor a través de la historia, preserva un corazón apegado a la alegría. Y creo que los ritmos manifiestan mucho de eso, ¿no? Y los narradores se dieron porque volvían de sus tareas en los campos de algodón, en fin, infinidad de tareas que cumplían como esclavos, regresaban a su barraca, por supuesto allí tenían sus mujeres, sus hijos, ¿no? Y que todos trabajaban, porque esa es la verdad, y se reunían a la noche y el más viejo contaba las historias e incluso las contaba en el lenguaje original y solía reírse mucho del patrón y hacer imitaciones del patrón, ¿no? Entonces tomar ese dolor y transformarlo en una instancia de alegría, quizás hasta con hambre, con enfermedades, ¿no? Bueno, y ahí yo creo que si no comenzamos a ver esa parte de nuestra historia hacia atrás, estamos desconociendo mucho de nuestra raíz, porque indefectiblemente son nuestra raíz. Desembarcaron en América por todos los puntos posibles. Uruguay, todos los países, o que en aquel momento, en todos los sitios que había costa, evidentemente es donde los barcos negreros, como le decían, desembarcaban, ¿no? En Montevideo, ni que hablar. Y incluso en Montevideo existe un lugar que se llama Colonia de Sacramento, que la deben haber escuchado, que tiene una calle que se llama la calle de los Suspiros, y que una leyenda muy romántica dice que era una calle donde las madamas esperaban para atender a sus clientes y los caballeros esperaban la hora de ingreso suspirando. Pero la realidad indica que esa calle era la calle por la cual llevaban los esclavos a la muerte. Entonces, más que suspiros, eran gemidos, porque todos los que estaban enfermos sabían que iban a la muerte porque ya no servían. Así que bueno, estas dos facetas de una historia que nos hace un llamado, así como lo hace el tambor, a tomar conciencia de una realidad que es la influencia tremendamente importante y muy definida de África en nuestra existencia. Y también nos lleva a eso, ¿no? La palabra llamado. El tambor siempre es un llamado. Vos decías, sí, la gente lo vive en Montevideo, lo sigue, es verdad, la comparsa ensaya y la gente trata de estar y ir atrás de la comparsa, aunque esté ensayando, simplemente ensayando, ¿no? Y es porque el tambor llama, y para eso todo lo que uno hace tiene que sentirlo, evidentemente, ¿no? Cuando uno lo siente, es como que lo manifiesta mucho mejor. Pero el candombe indefectiblemente necesita que lo sientas, ¿no? Y entonces yo creo que ahí está también la cuestión esta de que vos decías, nos invitan a sumarnos, porque ellos ven quienes sienten eso, ¿no? Sienten ese candombe. Mirá, está el caso muy particular de Carlos Páez Vilaró, un hombre reconocido,
muy reconocido por sus obras y demás, por su famosa Casa Pueblo, etcétera. Y él todos los años salía, se vestía como el candombero y se sumaba a lo que le decimos los lugolos en Montevideo, ¿no? Donde el blanco se pintaba con carbón y salía a tocar también en la comparsa de candombe. Así que mirá si será importante, ¿no? Bueno, vamos ahora a una breve pausa y ya volvemos, dice. Bueno, y ahora vamos a conversar un poquito con Pepe y yo. ¿Cómo llegás vos a esto, no? Porque yo te he visto tocar candombe, pero no te he visto, si bien supongo que también tocas ritmos africanos o acompañás, porque sé que ustedes acompañan a otros grupos que hacen mucho música con la gente de Colombia también. ¿Cómo se introduce esto de los tambores en tu vida? Porque en definitiva, si lo quisiéramos englobar, diríamos los tambores, ¿no? Ese instrumento tan particular y que parece tener un corazón propio y que de alguna manera es poderoso, invitando a la gente a conocerlo en sus variadas formas y adaptado a los diferentes ritmos. ¿Cómo te introducís vos en esta cuestión de los tambores? Bueno, yo creo que si tengo algunas facetas artísticas en mi vida, creo que lo más énfasis le puse fue al candombe. Creo que lo que más concentración, a lo que más esfuerzo en estudiar le puse fue al candombe. Siempre hablando de lo artístico, ¿no? Uh-huh. ¿Y me querés contar por qué? Y ni yo sé bien el por qué. Ajá. O sea, yo de hace mucho que desde chiquito siempre me llamó la atención Uruguay y siempre quise ir a conocer. Varias oportunidades fui a Buenos Aires y no pude ir y siempre me quedé con las ganas. Y bueno, la primera vez que fui me quedé a vivir un año casi. Ah, mira qué bien. Me pasé el invierno en Montevideo. Un invierno frío. Crudo y duro. Húmedo, frío. Y la verdad que de a poquito, sin darme cuenta, ya como que es parte de tu vida el candombe, ya como lo necesitas, a escucharlo, a bailarlo y a ir por esa fiesta andante que es lo que es Montevideo, las comparsas de Montevideo. Sí. Y bueno, en esa época no tocaba, pero sí me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención y a pesar de que estaba lejos de Salta, yo le contaba a algunos amigos uruguayos que tenía en esa época, hasta el día de hoy tengo amigos muy buenos, tanto de Montevideo como de otros lugares. Les decía que en Salta había candombe uruguayo y ellos como que dudaban, como que me preguntaban cómo puede ser, ¿sí? Y yo decía, no, yo estoy seguro que yo conozco una comparsa de candombe uruguayo, es más, por mi hermana. Bueno, resulta que unos años atrás de esto que te estoy hablando, que esto fue en el 2011, mi hermana empezó a compartir espacio de una comparsa de candombe llamada Hasta la Churti. Ah, mira. Hasta el día de hoy sigue la comparsa, te digo. Y gracias a ella como que los escuché acá varias veces. Y sabía de qué se trataba, del candombe uruguayo. Nunca había participado yo, digamos, solamente lo había ido a ver por mi hermana, porque mi hermana baila ahí, digamos. Entonces como que sí lo conocía a los chicos un poco, pero no tocaba. No. Y bueno, estando en Uruguay les comentaba, digo, no, yo estoy seguro que allá hay una comparsa de candombe. Es más, no hay una, hay dos comparsas de candombe. En ese momento teníamos Hasta la Churti y Copeta Llama. Ah, Dos mira. comparsas de candombe. Estoy hablando hace más de 10 años atrás. Uh-huh. Bueno, pasó el 2011, la pasé bomba en Montevideo, bueno, de ahí me volví a Salta. Lo primero que hice fue ir a tocar candombe. Porque capaz que, no sé, como que el ambiente en candombero en Uruguay a veces puede ser como un poco medio cerrado, un poco más cerrado. Como que si no sos conocido,
no te van a compartir el toque que vengas a tocar así de una, no saben quién sos, digamos. Y como que más es un lenguaje más de transmitir de generación en generación y la gente aprende eso, escuchándolo y estando ahí al lado de todos sus parientes vecinos que tocan justamente todos juntos y otro lenguaje, como que un lenguaje especial para mí. Bueno, volví acá y ahí empecé a tocar candón en el 2012 con las dos comparsas. Claudia, ahí acaba de nombrar Israel el djembe. Ajá. ¿En qué consiste el djembe? Bueno, el djembe es un instrumento que, bueno, originalmente es de madera maciza, de una sola pieza, y es como tiene la forma de una copa. Esa copa varía también los modelos, porque si bien es un instrumento que usamos nosotros mucho, se usa en varios países de África, y el modelo específico de copa también varía según el país o según las etnias, digamos. Es como más acopado, más angosta la copa, es como que eso va variando también, pero es básicamente una copa. Bueno, y es como el instrumento de percusión que dentro de la cuerda, podría decirse, de tambores de las danzas que nosotros hacemos, es el instrumento que maquilla la danza, porque es el instrumento agudo. Los otros instrumentos son los graves, hay una cuerda de 3 tambores graves, que son los que tienen la identidad del ritmo. Claro. Y el djembe es el que va maquillando esa música de base que manejan los graves y que a su vez también acompaña la danza. Así que tiene como esa doble función, digamos. Ajá. Y el djembe se toca apoyado en el suelo, entre las piernas, colgado, porque sabemos que todos los tambores tienen... Sí, ¿no? Sí. Bueno, eso también es como que esto que hablábamos, ¿no? De un poco lo que pasa cuando salen de África estos instrumentos que se van adaptando, digamos. Una característica de la cultura es que, la cultura en general, es que es dinámica. La cultura no es algo estático. Por supuesto. Entonces, esto hizo también que esto vaya variando, digamos, y si la tocada es en un teatro, los músicos se sientan y tocan el djembe sentados, o si no, pueden tocar parados también con el tambor colocado de una manera especial del cuello y entre las piernas. Ajá. Eso es como variable, digamos, hoy en día. ¿Y qué otro tipo de tambor se usa para el ritmo africano? Para los ritmos que nosotros hacemos, y esto también tiene que ver un poco con, bueno, esto que yo te contaba de Guinea, que es un país que sistematizó los ritmos, porque cada etnia tiene sus ritmos, no claro. solo, sino sus propios tambores, claro, digamos. Claro. O sea, esos tambores, según cada etnia, son diferentes en modelo, en tamaño, en parches y en todo. Pero lo que hizo un poco Guinea fue sistematizar y unificar eso para tocar todos los ritmos de esa zona con una misma formación de tambores. Claro. Entonces surgieron estos 3 tambores graves, que son uno más grande, que son como unos bombos, parecidos a los bombos salteños, digamos, norteños, que son como bombos, son cilíndricos, tienen parche de los 2 lados, y son de mayor a menor, más grave, medio y un poco más agudo, pero dentro de los graves. Claro. Que es como la típica cuerda de tambores que encontramos en todos los ritmos africanos, digamos. Y son básicamente esos 3 tambores con el djembe los que llevan la parte percusiva. Después, según los ritmos, también se pueden ir agregando otros instrumentos, como los balafón, que son como las marimbas que nosotros conocemos en América, el crin, que es como un instrumento, como un tronco ahuecado, que se toca con palitos, el goni, que son las arpas africanas, y hay como diferentes modelos de arpas africanas, tama, que eso ya sería como más senegalés, que son unos tamborcitos pequeños que se tocan acá, mira. Con una baquetita así, que tiene una
L. Y podemos seguir nombrando, Claro. digamos, muchos más tambores o muchos más instrumentos, inclusive instrumentos de viento también, que acompañan esta música, Claro. pero los básicos son los de percusión. Y ustedes, estos instrumentos de percusión, ¿cómo se hacen con ellos, no? Porque sabemos que de pronto los luthiers de aquí fabrican bombos, guitarras, violines, pero el tambor africano, con esa particularidad que me estabas contando hace un rato, la copa, que yo lo vi, que es bonito, llama mucho la atención. ¿Cómo ustedes logran hacerse esos instrumentos? Mira, si nosotros te contáramos de cada uno de los instrumentos que nosotros tenemos, cada instrumento tiene su historia, porque todos vienen como de diferente procedencia. Hay algunos que son africanos, que hay algunos que nos los han regalado, algún maestro amigo, hay otros que son africanos, pero que hemos encontrado que se vendían por ahí, alguien que no conocía mucho de instrumentos, Claro. y de golpe lo vendían acá en el interior de Salta, un djembe senegalés, digamos, sin saber que era un djembe senegalés. Claro, claro. También hay algunos luthiers que de Córdoba hacia Buenos Aires, y acá en Tucumán también hace poco, también fabrican djembes. Ajá. Así que se pueden conseguir, digamos, en Argentina, pero bueno, y hay maestros que vienen a dar seminarios o cursos que traen a veces instrumentos para Claro, vender. claro. Entonces como que bueno, cada instrumento nuestro tiene una historia diferente. Bueno, algún día nos vamos a sentar a hablar de la historia de uno y así sucesivamente, ¿no?